Hola, mi nombre es Génesis Liliana Rodríguez Toaza, estudiante del tercer semestre paralelo 2 de la Universidad Estatal Península de San Helena. En este video les hablaré sobre el tema paradigmas, enfoques y tipos de investigación correspondientes a la asignatura de metodología de la investigación. El objetivo es caracterizar los diferentes paradigmas filosóficos, científicos y enfoques asociados a la investigación. En esta sección vamos a hablar sobre cómo la filosofía ha influido en la forma en que entendemos la ciencia. Las perspectivas filosóficas son como lentes que usamos para mirar el conocimiento. Dependiendo del lente vemos cosas distintas. Por ejemplo, el racionalismo cree que la razón es la fuente principal del conocimiento. Es como cuando resolvemos un problema matemático sin necesidad de hacer experimentos o usando lógica. El empirismo, en cambio, dice que aprendemos a través de la experiencia. Es como cuando aprendemos que el fuego quema porque lo tocamos alguna vez, no porque alguien nos dijo. El constructivismo nos dice que el conocimiento no está ahí afuera, sino que lo construimos entre todos. Por ejemplo, cuando en clase compartimos ideas, entre todos llegamos a una conclusión. Y el historicismo nos recuerda que el conocimiento cambia con el tiempo. Lo que antes se veía verdadero, hoy puede estar superado, como cuando antes se pensaba que la Tierra era plana y luego se demostró que no. Estas perspectivas han evolucionado. Antes se creía mucho que el positivismo era lógico, que buscaba verdades absolutas y verificables, pero hoy se valora más el contexto y la crítica y la diversidad de ideas. Algunas características importantes de estas perspectivas son historicidad. El conocimiento no es fijo, cambia con el tiempo y con la sociedad. Rechazo de la metafísica. Se evita hablar de cosas que no se pueden comprobar como el alma o lo eterno. El lenguaje formalizado. Se usa lógica y el lenguaje técnico para que las ideas sean claras y precisas. Ahora vamos a ver algunas corrientes filosóficas más específicas. Estas son como grupos de pensamientos que tienen ideas similares como sobre cómo funciona el conocimiento. El empirismo. El empirismo nos dice que todo lo que sabemos viene de lo que vemos, tocamos o sentimos. Por ejemplo, si veo que una planta crece más rápido con el sol, aprendo eso por experiencia. John Locke y David Hume son filósofos que apoyaban esta idea. El racionalismo. El racionalismo cree que la razón es más confiable que los sentidos. Es como cuando resolvemos un problema sin necesidad de verlo, solo pensando. Descartes decía pienso, luego existo, porque para él pensar era la base del conocimiento. Escepticismo. El escepticismo duda de todo. Es como cuando alguien dice, ¿y si todo lo que creemos es mentira? Esta corriente nos invita a cuestionar y no aceptar nada sin pruebas. David Hume también aparece aquí porque, aunque era empirista, también dudaba de muchas cosas. Dogmatismo. El dogmatismo es lo contrario. Cree que hay verdades que no se deben cuestionar. Por ejemplo, aceptar que el agua hierve a 100 grados centígrados sin discutirlo. Esta corriente confía en certeza. El subjetivismo. El subjetivismo dice que el conocimiento depende de cada persona. Es como cuando dos personas ven una película y tienen opiniones diferentes. Ambas son válidas porque cada uno interpreta desde su experiencia. El objetivismo. El objetivismo cree que el conocimiento existe aunque nadie lo piense. Por ejemplo, la gravedad afecta a todos aunque no sepamos cómo funciona. Platón y Ayn Rand son representantes de esta idea. Ahora veremos qué es un paradigma. Un paradigma es como un mapa mental que guía a los científicos en su forma de investigar. Es un conjunto de ideas, creencias, métodos y valores que les dice qué estudiar, cómo hacerlo y cómo interpretar los resultados. El filósofo Thomas Kuhn explicó que los paradigmas no son eternos. Funcionan bien por un tiempo, pero cuando aparecen problemas que no pueden resolver, los que él llama anomalías, se produce una revolución científica, es decir, se cambia de paradigma. Por ejemplo, antes se pensaba que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Ese era el paradigma denominante, pero cuando las observaciones no coincidían, se cambió el paradigma heliocéntrico, donde la Tierra giraba alrededor del Sol. En la investigación actual, un paradigma muy usado es el tradicional o positivista, que busca objetividad y resultados medibles.
Por ejemplo, si se hace un estudio médico, para saber si un medicamento funciona, se aplican pruebas controladas, se recogen datos numéricos y se realizan con estadísticas. Todo está bien definido y controlado. Un paradigma es el marco teórico que guía una comunidad científica. Define qué problemas son válidos y cómo resolverlos. Cambia solo cuando ya no puede explicar lo que ocurre. Ahora vamos a ver los principales tipos de paradigmas que se usan en la investigación científica. Cada uno tiene una forma distinta de ver el conocimiento y de hacer ciencia. Paradigma tradicional o positivista. Este paradigma busca objetividad, precisión y generalización. Se basa en el método científico clásico, observar, formular hipótesis, experimentar y sacar conclusiones. Es como trabajar en un laboratorio donde todo se está controlando. Por ejemplo, si quiero saber si los estudiantes aprenden mejor con música, hago un experimento con dos grupos. Uno estudia con música y otro sin música. Luego comparo los resultados. Los representantes de este paradigma son Auguste Comte y Karl Popper. Paradigma kuhniano. Este paradigma kuhniano. Este paradigma se basa en la idea de que la ciencia no avanza de forma lineal, sino por ruptura. Cuando un paradigma ya no puede explicar algo, se reemplaza por otro. Es como cuando antes se creía que la Tierra era el centro del universo y luego se descubrió que no. Ese cambio fue una revolución científica. Los representantes de este paradigma son Tomás Kuhn. Paradigma crítico. Este paradigma no solo quiere entender la realidad, sino transformarla. Se enfoca en los problemas sociales, políticos y económicos y busca soluciones que generan cambios. Por ejemplo, investigar cómo mejorar la educación en zonas rurales no solo busca saber qué está mal, sino proponer acciones que mejorar. Los representantes de este paradigma son Karl Marx y Jürgen Habermas. Paradigma socioconstructivista. Aquí se cree que el conocimiento se construye entre las personas en contextos sociales y culturales. No hay una sola verdad, sino muchas formas de entender la realidad. Por ejemplo, en una clase donde todos los estudiantes comparten ideas, todos aprenden algo nuevo. El conocimiento surge del diálogo y la interacción. Los representantes de este paradigma son Vygotsky, Berger y Luhmann. Paradigma de la complejidad. Este paradigma acepta que la realidad es compleja, incierta y conectada. No se puede estudiar un fenómeno aislado porque todo está relacionado. Por ejemplo, si quiero estudiar el cambio climático, no basta con ver la temperatura. También debo considerar la economía, la política, la cultura, la tecnología, todo incluye. Los representantes de este paradigma son Edgar Morin. Enfoques de investigación. En la investigación científica, los enfoques son como caminos que elegimos para estudiar un fenómeno. Cada enfoque tiene su propia forma de ver la realidad, de recolectar datos y de analizarlos. Los tres enfoques principales son el enfoque cuantitativo. Este enfoque se basa en números estadísticos y mediciones. Se usa cuando queremos saber cuándo, con qué frecuencia o qué relación existe entre variables. Por ejemplo, si quiero saber cuántos estudiantes usan plataformas digitales para estudiar, puedo hacer una encuesta a 100 alumnos y analizar los resultados con gráficos y porcentajes. El objetivo es generalizar los resultados a una población más grande, es decir, lo que se encuentra en el estudio puede aplicarse en otros grupos similares. Este enfoque es útil cuando se busca precisión, objetividad de resultados medibles. El enfoque cualitativo. El enfoque cualitativo se enfoca en comprender significados, emociones, experiencias y contextos. Aquí se trabaja con números y no con palabras, ideas y narración. Por ejemplo, se entrevista a docentes rurales para saber cómo se siente al usar tecnología en el aula. Estoy explorando sus vivencias, sus opiniones y sus emociones. Este enfoque no busca generalizar, sino entender profundamente lo que ocurre en un caso específico. Es ideal para temas sociales, educativos o culturales. El enfoque fenomenológico. Este enfoque es una rama de cualitativo, pero se centra en la experiencia subjetiva del individuo, es decir, cómo una persona vive o percibe un fenómeno. Por ejemplo, si quiero saber cómo se siente un estudiante al presentar un examen oral, no me interesa si aprueba o no, sino cómo vive una experiencia.
se siente, miedo, confianza, nervios, etc. El objetivo es describir la esencia de la experiencia desde la perspectiva del sujeto. Ahora vamos a comparar los tres enfoques principales, el cuantitativo, cualitativo y mixto. Cada uno tiene sus ventajas y se usa según el tipo de investigación que queremos hacer. El cuantitativo tiene método estadístico, deductivo, y su objetivo es medir, probar hipótesis y analizar. Sus técnicas son las encuestas, experimentos, análisis estadístico, y su tipo de datos son numéricos. Un ejemplo es encuestar a 100 estudiantes sobre el uso de redes sociales y analizar los resultados con gráficos. El cualitativo, su método es interpretativo inductivo. Su objetivo es comprender significados y contextos. Sus técnicas son entrevistas, observación, análisis de contenido, tipos de datos son textuales y narrativos. Un ejemplo es entrevistar a docentes para saber cómo se sienten usando tecnología en el aula. El mixto, su método es combina estadísticos e interpretativos. El objetivo es obtener una visión más completa. Sus técnicas son encuestas y entrevistas. Tipos de datos son numéricos y cualitativos. Un ejemplo es hacer encuestas para saber cuántos estudiantes usan plataformas digitales y entrevistas para entender por qué las usan o cómo se sienten al usar. Ahora vamos a ver qué, ahora vamos a ver qué es un tipo de investigación. Un tipo de investigación es la forma en que se organiza y se lleva a cabo un estudio científico, dependiendo de su propósito, el enfoque metodológico que se utilice y la naturaleza del objetivo del estudio. Es decir, responde a la pregunta ¿para qué y cómo vamos a investigar? Según Obando, los tipos de investigación están directamente relacionados con el método científico y se fundamentan en criterios epistemológicos sobre el origen y validez del conocimiento, genociológico sobre cómo se conoce la realidad y metodológico sobre los pasos y técnicas que se siguen. Todo esto permite que la investigación sea válida, sistemática y confiable. Características principales de los tipos de investigación. Para que una investigación sea considerada científica, debe cumplir con ciertas características. Sistematicidad. Sigue un proceso ordenado paso a paso desde la formulación del problema hasta la interpretación del resultado. Rigor metodológico. Usar técnicas claras, verificables y coherentes con el objetivo del estudio. Objetividad y criticidad. No se basa en opiniones personales, sino en datos y teorías fundamentadas. Contextualidad. Se adopta el campo de estudio, ya sea educación, salud, derecho, etc. Finalidad científica. Busca generar conocimiento nuevo o validar el que ya existe. Tipos de investigación. Tipos de investigación. Los tipos de investigación también se pueden clasificar según el área en la que se aplica. Investigación educativa. Estudia fenómenos pedagógicos como métodos de enseñanza, aprendizaje o evaluación. Su objetivo es mejorar la calidad educativa. Investigación jurídica. Analiza fenómenos legales desde una perspectiva normativa y epistemológica. Por ejemplo, cómo se aplican ciertas leyes en contextos específicos. Investigación cualitativa. Se enfoca en comprender significados, experiencias y realidades sociales desde la perspectiva de los sujetos. Ahora sí vamos a ver los tipos de investigación más comunes según el propósito del estudio. Uno, la exploratoria. Se utiliza cuando el tema es nuevo o poco estudiado. El objetivo es explorar y recolectar información inicial para entender mejor el fenómeno. Un ejemplo es investigar cómo se usan los estudiantes de una nueva app educativa. No solo se busca comprobar nada, solo conocer el panorama general. La descriptiva busca detallar cómo es un fenómeno sin explicar por qué ocurre. Se enfoca en observar y describir características, comportamientos o situaciones. Un ejemplo es hacer un perfil de los estudiantes de una comunidad rural, edad, nivel educativo, acceso a internet, etc. Explicativa. Va más allá de la descripción, busca entender las causas y consecuencias de los fenómenos, es decir, por qué ocurre algo y qué lo provoca. El ejemplo es estudiar si el estrés afecta el rendimiento académico. Aquí se analiza si hay una relación directa entre ambas variables. La correlacional examina relaciones entre dos o más variables, pero sin manipularlas. Busca causas y no ver si hay conexión.
Un ejemplo es ver si quienes estudian más horas tienen mejores notas. Se comparan los datos, pero no se interviene en el proceso. Experimental. Manipula una o más variables para observar los efectos. Es el tipo más riguroso porque permite establecer relaciones de causa y efecto. Un ejemplo es aplicar un nuevo método de enseñanza en un grupo y comparar sus resultados con otro grupo que sigue el método tradicional. La cualitativa se enfoca en comprender significados, experiencias y percepciones. No usa números sino palabras, ideas y emociones. Un ejemplo sería entrevistar a un docente para saber cómo perciben el uso de la tecnología en el aula. La cuantitativa usa datos numéricos y análisis estadístico. Se enfoca en medir, contar y comparar resultados. Un ejemplo podría ser hacer una encuesta para saber cuántos estudiantes usan plataformas digitales y con mucha frecuencia. Como se puede ver, los tipos de investigación no son excluyentes. Muchas veces se combinan para obtener una visión más completa del fenómeno. Lo importante es elegir el tipo adecuado según lo que queramos investigar, cómo lo vamos a hacer y qué tipo de conocimiento queremos generar. Y como último, tenemos de que los paradigmas, enfoques y tipos de investigación son fundamentales para comprender cómo se genera el conocimiento científico. Cada uno tiene sus características, métodos y aplicaciones según el contexto. Las referencias utilizadas en esta presentación incluyen autores como Núñez, Briceño, Piña, Ferrer, Obando Peralta, entre otros.